Bienvenidos chicos a Casino Bravo TV, tu canal para bailes cubanos, reggaetón y más. En esta ocasión vamos a trabajar 5 pasos más del mambo cubano. Vamos a trabajar 3 patadas y 2 transiciones que podrán utilizar para moverse por el espacio al momento de bailar. Si eres nuevo en este canal, considera suscribirte y tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos, que estamos sacando bastante contenido. Sin nada más que decir, empecemos una vez. Ok chicos, el video estará dividido en 2 partes. En la primera parte voy a explicar los pasos en sí, y en la segunda parte voy a explicarles brevemente cómo pueden incorporar estos pasos en la timba cubana en cuanto a los tiempos musicales. Una cosa más antes de comenzar, para las chicas, es que los tiempos van a cambiar un poquito porque ustedes empiezan siempre con la derecha, ya, la derecha en 1. Así que simplemente, siempre que yo diga un paso para la izquierda, ustedes lo hacen con la derecha. E imagínense que estamos como un espejo. Si yo voy acá para la izquierda, ustedes ya pueden ir practicando de frente, ¿no? Si me están mirando, ustedes pueden ir con la derecha para el costado, ¿ya? O sea, si hago izquierda, derecha, ustedes hacen derecha, izquierda, ¿ya? O sea, mírame como un espejo en ese caso. Porque luego cuando lo apliquemos en la timba, va a cambiar un poco los tiempos, porque ustedes empiezan, como ya les dije, con la derecha en 1 y los hombres empezamos con la izquierda en 1, ¿ya? Eso es lo único que cambia. Los pasos en sí son iguales para los hombres y para las mujeres. Sin nada más que decir, empecemos. Ok chicos, paso número 1 de transición. Haremos lo siguiente. Paso básico, ok, y vamos a hacer, miren bien, 1, 1, 1 y 1, ¿ya? En el tiempo del mambo hacemos 1, 1, 1 y 1. Ya vamos a hacer tap 2 veces con la misma pierna con la que vamos a hacer slide para el costado, ¿ya? O sea, hacemos tap, tap, tap y repetimos la misma pierna y hacemos un slide para el costado. De espaldas, para que puedan seguirme, hacemos izquierda, derecha, izquierda, izquierda, ¿ok? La mano, voy a venirles con 3 variaciones de brazo. Pueden estirarla de esta manera, pueden estirarla de esta manera, pueden poner ambas manos en la cintura, ¿ya? O en el caso de las chicas también pueden tal vez hacer esto, ¿ok? El mambo es un baile muy estético, así que pueden ser creativos como usan los brazos de una manera súper elegante. Ahora, la segunda parte de este paso es que vamos a tratar, justamente antes de hacer slide, movernos con el cuerpo para el costado para crear un efecto de más de mambo cubano, ¿ok? Un poco más, que sea un poco más interesante el paso. Entonces hacemos, mira, 1, 1, 1 y 1. ¿Vieron? O sea, justamente antes de ir de hacer slide en la dirección en la que queremos ir, lo que hice fue girar mi cuerpo también en esa dirección. Y luego cuando hice slide, giré otra vez para el frente, ¿ya? O sea, hice 1, 1, 1 y 1. De costado para que puedan ver bien, o sea, hago 1, 1, 1 y 1. ¿Ya? O sea, en el tercer tap ya lo estoy haciendo para el costado. Y luego haré el tap otra vez en el lugar para irme otra vez de costado. ¿Ya? Y este paso no lo hagan solamente en una fila, ya mirándose el público, sino háganlo en círculo y jueguen con este paso. O sea, por ejemplo, si yo estoy acá y hago 1, 1, 1 y 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, 1 y 1, ¿ya? O sea, acá rato estoy girando las direcciones en último momento. Eso es lo que hace el paso muy interesante, que giran el cuerpo hacia el lado donde quieren hacer slide y luego giran otra vez, ¿ya? Cuando hacen slide. Lo mismo pueden hacer con la derecha. Si yo estoy acá, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿ya? O sea, ahí solo tienen que cambiar el tiempo. Si estoy izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿ya? Izquierda, derecha, derecha. ¿Ya? Pueden hacerlo para ambos lados. Una vez más de espalda y vamos al siguiente paso. Digamos, estoy izquierda, 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 slide. Izquierda, izquierda, digo derecha, izquierda, derecha y slide. ¿Ya? Pasamos al siguiente paso. Ok chicos, el segundo paso de transición es bastante fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar básico, básico,
básico. Y ahora vamos a ir para el lado izquierdo. Vamos a hacer 1, 2, 3 y básico, 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 pum, 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 básico, básico. Y siempre en el un y, en el un es donde quieren caer otra vez para hacer el tiempo musical del paso básico. Ya, o sea, tienen que contar los pasos. No voy a contar 1, 2, 3, 5, 6, 7, sino simplemente voy a hacer un y, un y. Y siempre en el un es donde queremos caer otra vez en el tiempo básico. O sea, si yo estoy haciendo un y, 2 y, un y, un y, un y, un. ¿Ya? O sea, otra vez en el un he caído otra vez para hacer el básico, un y. ¿Por qué? Como recordemos, el básico, el mambo era 1, 1, 1, 1. Y si contamos el tiempo intermedio sería 1 y, 2 y, 3 y, 4 y. ¿Ya? O sea, de espaldas para que puedan seguirme, hacemos básico, básico, básico. Y ahora con la derecha vamos a ir para la izquierda. Vamos a hacer un y, paso, 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 un y. Y volvemos al básico. ¿Ya? O sea, hacemos básico, básico, un y, pum, 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 un y, un y, un. Ahora, para volver otra vez al medio, puedo decirlo así, vamos a utilizar la pierna izquierda. Vamos a hacer un y, 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 un y. ¿Ya? O sea, he utilizado la pierna derecha para ir al lado izquierdo, y cuando está en el lado izquierdo, he utilizado la pierna izquierda para volver. Ahora, también pueden empezar con la otra pierna. Si yo estoy haciendo el básico, podrían empezar yendo primero con la pierna izquierda. Acá cambia un poquito el tiempo musical. Sería lento. Un y, un y, un y, un y, un y. Derecha, ¿no? Y hacemos el paso básico con la izquierda. Un y. Es un poquito más difícil. Repito. Un y, un y, un y, un y, un y. Básico. ¿Ok? Ahora, las manos, ¿cómo van? Para los hombres, pueden tener, yo siempre las tengo a esa altura. Así también lo ves en muchos videos de mambo cubano. A esa altura, o pueden agarrarse el cinturón, si tienen el cinturón, pero siempre manteniendo esta compostura, ¿ya? Estar erguido en esta compostura. Para las chicas, les recomiendo poner las manos a esta altura, ¿ya? Momento de hacer la transición para los lados. O sea, ambos estamos haciendo acá. En el caso de las chicas, pueden dejar las manos acá, ¿ya? Si quieren también las pueden hacer unas pequeñas olas. Hacer unas pequeñas olas al momento de hacer el paso, ¿ya? Pero el baile siempre para mí ha sido unisex, así que si chicas también quieren mantener las manos acá, háganlo. O las pueden mantener en la cintura, ¿no? Eso también pueden hacer los hombres con las mujeres. Mantener la cintura al momento de hacer el paso, ¿ya? Entonces hacemos ambas variaciones y pasamos a las patadas. Repito, vamos a ir para el lado izquierdo. Hacemos básico, 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 primera variante. Vamos con la pierna derecha. Un y, un y, uno. Y. ¿Ya? De acá seguimos haciendo el básico. Y vamos a pasar otra vez al otro lado, con la pierna izquierda. Un y, un y, uno. Uno, uno, uno. Ahora, vamos a la segunda variación, donde empezamos primero con la pierna izquierda. Hacemos un y, 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 uno. ¿Ok? Eso fue un poco más difícil, ¿no? De acá vamos a usar la pierna derecha para volver al medio. Un y, un y, un y, un y, un y, básico. ¿Ok? Ahora, chicos, esto solo es una referencia de dos variaciones cómo pueden hacer ese paso de transición para los costados, ¿ya? Ustedes también pueden jugar un poco con el tiempo y tal vez hacer un par de pasos más, ¿ya? En este paso lo importante es que siempre giren el cuerpo para un lado y para el otro, ¿ya? Como el primer paso que les expliqué, que giran el cuerpo siempre para la dirección donde se están yendo, ¿ya? Siempre varían entre mirar para acá,
mira para acá, mira para acá, ¿ya? O sea, no hagan este paso en línea recta mirándose hacia un lado, sino vayan girando el cuerpo. Yo giro el cuerpo, lo giro, lo giro, lo giro, ¿ya? De espaldas. O sea, hago acá básico y cuando empiezo el paso, giro el cuerpo, lo giro y estoy al frente, ¿ya? Siempre girando el torso para el lado hacia que estamos yendo. Imagínenselo como una pista, como una vía de una locomotora. Ustedes saben a lo que me refiero, de una autopista, ¿ya? Que están yendo una pista plana y lo que quieren hacer es siempre mirar hacia el lado donde están yendo con la pista, ¿ya? Girando siempre el torso en esa línea, ¿ya? Siempre tienen esa línea imaginaria en la cabeza al momento de hacer el paso. Ok chicos, las patadas. La primera patada es la más fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos haciendo básico. 1, 1. Vamos a estirar los brazos de esta manera, como una L, ¿ok? Un brazo adelante, el otro para el costado. Bien estirado, ¿ya? Nada de este lado así como brazo zombie, sino mambo cubano es muy estético, muy erguido, ¿ya? Viene prácticamente de ballet, ese tipo de movimientos. Entonces, estiramos acá, hacemos patada y vamos a bajar en cuclillas, ¿ya? Esto va a entrenar bastante sus muslos. Hacemos acá y bajamos, ¿ya? O sea, el tiempo musical sería mambo, mambo, 1, 3, ¿ya? 1, 1, 1, 3. Ahora subimos y hacemos patada para el otro lado. Y estiramos de esta manera los brazos y bajamos otra vez. Y volvemos al básico, ¿ya? Simple. De espaldas, básico, básico, estiramos, bajamos, estiramos, bajamos y volvemos al básico. Muy simple este paso, muy simple. Acá no hay variaciones para hombres y mujeres, es igual para ambos, ¿ok? Pasamos a la siguiente patada. Ok chicos, siguiente patada. Vamos a hacer mambo, mambo, ¿ya? Y acá vamos a patear primero para la izquierda y luego para la derecha. Así como un video anterior que he hecho un tutorial donde hacemos esta patada básica. Ya van a ser tres variaciones básicamente, dos variaciones digo, de estas patadas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer básico, básico, patada, patada, y ahora vamos a hacer tres saltitos, 1, 2, 3. Y luego patada otra vez, pero esta vez para la izquierda primero, 1, 2, y otra vez tres saltos, izquierda, derecha, izquierda, bien chiquitos, ¿ya? ¿Cómo van las manos? En el caso de los hombres, podemos hacerlo todo el tiempo acá, como el otro paso, ¿ya? O sea, hacemos básico, básico, patada, patada, 1, 2, 3, patada, patada, 1, 2, 3, ¿ya? Acá también la patada, recuerden, no la estiren así, esto es más de rumba, sino manténganla en punta, ¿ya? Para mantener la estética, porque esto es más rumba y esto es más mambo, ¿ok? Entonces, para las chicas, si no quieren tener los brazos acá, como le dije, las pueden mantener acá en la cadera, o pueden hacer un par de variaciones que se me han ocurrido. Pueden hacer
mantenerlas acá también, podrían hacer 1, 2, salto, salto, salto. O en el momento del salto, tanto para los chicos como para las chicas, pueden mantener los brazos arriba. Pueden hacer patada, patada, ta, ta, ta. ¿Ok? Otra versión para las chicas, como acaban de ver, mantener los brazos un poco más arriba, como el cepillado básico que teníamos, porque el tiempo musical es ese mismo que ese cepillado. 1, cha, 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 1, cha, cha, cha. Es lo mismo, solo que en vez de twistear con los pies, saltamos 3 veces. ¿Ya? Entonces, chicas, pueden mantenerlos a esta altura o a esta altura. ¿Ok? Ok, chicos, y para la tercera patada es muy similar a las otras dos. Vamos a hacer lo siguiente. Patada, patada, patada. Mi cuerpo baja y sube y caigo con todo el peso sobre la pierna de atrás. ¿Ya? De espaldas, aún sin brazos. Solo hagamos patada, 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 bajo y subo y caigo. ¿Ya? Con todo el peso en una pierna. Ahora, variante para los hombres, los brazos a esta altura. Para las chicas pueden hacer lo siguiente. Como el paso anterior, pueden mantener los brazos acá. Y al momento de bajar y subir, ponen los brazos en la espalda. O sea, hacen patada, bajan y suben. Mantienen los brazos acá. ¿Ok? Otra variante unisex. Pueden hacer patada, patada, patada. Y este brazo estirado. ¿Ya? Patada, bajan y suben. Y eso puede ser como la pose final de la canción, si quieren. ¿Ya? Eso es también muy típico del mambo, que termina en esta pose. ¿Ya? Brazo izquierdo o derecho, como quieran. Patada, bajan y suben. ¿Ok? Lo uno es espaldas. Una vez más. Hacemos mambo, mambo, patada, 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 bajan y suben. Es rápido el tiempo. El tiempo es 1, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Ya? O lo pueden hacer un poco más lento con el tiempo. También pueden jugar. Pueden hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y pueden como rebotar 2 veces antes de hacer el siguiente paso. Jueguen con los tiempos, chicos, porque el mambo es un baile muy coreografiado y por eso no hay reglas firmes de cuándo deberían subir o bajar. ¿Ya? O sea, déjenlo a su propio antojo. Si quieren hacer movimiento un poco más lento, un poco más rápido. Ahorita voy a hacerlo con música. Esta segunda parte de las patadas. ¿Ok? Para que puedan ver más o menos cómo yo juego con los tiempos. ¿Ya? Así que nos fuimos. Hacemos con música y luego pasamos a la parte de la timba. Ok, chicos, pasemos a la parte de la timba. Voy a explicar brevemente cómo pueden incorporar el tiempo del mambo cuando estamos hablando timba con los pasos, ¿ok? Digamos, estamos haciendo básico, 5, 6, 7, y vamos a aplicar la primera patada que aprendimos. 1, 5, 6, 7, ¿ya? De acá hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, y volvemos al básico. Un ejemplo. Otra cosa que podemos aplicar, la otra patada. Lo hago de espaldas para que puedan seguirme. Hacemos la segunda patada. Hacemos básico. 1, 5, 6, 7. De acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, digamos, patada, patada, 1, 2, 3. Y el tiempo sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo mismo con la tercera patada. La tercera patada sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. De acá podemos hacer patada, patada, 5, 6, 7 y. Sería rápido,
¿ok? Pero pueden lentear también el tiempo. Pueden hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y de ahí continuar con otra secuencia de pasos. También pueden cambiar un poco la estética, los pasos del mambo, para que, ¿no? a su gusto, ¿no? Para que se vea un poco más como una timba, ¿no? Seria y no tanto, esto lo he pegado 1-1 del paso del mambo. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en esta patada, pueden bajar, en el momento de subir, pueden mover los hombros, ¿ok? O sea, hacen patada, bajan y suben con los hombros, ¿ok? Que chicos, el tipo de las transiciones también es bastante simple. Simplemente hacemos, digamos, un básico, ¿no? Y luego pasamos al mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ya? Otra vez, de espaldas para que puedan seguirme. Básico. Y hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y a partir de ahí pueden jugar con hacer el paso en círculos. También con el último paso que hicimos de la transición, hacemos un básico, 5, 6, 7, y acá hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora hacemos transición para la izquierda. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, vamos a hacer con cada paso un tiempo musical, ¿ya? Así se lo pueden engrabar fácilmente. Hacemos del 1 al 8, hacemos 8 pasos, ¿ya? Y luego pasamos otra vez al mambo o al paso básico cuando estamos acá en la izquierda, ¿ya? Ahora, si de acá queremos volver al medio, digamos, de acá estamos haciendo el básico, 1, 5, 6, 7. Vamos a ir con la pierna izquierda también primero para allá. O sea, hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y hacemos otra vez el paso básico, ¿ya? Ahorita lo voy a hacer con música. Voy a coger La Guagua de Lito Rebé, una canción muy popular, y podrán ver cómo yo combino estos 5 pasos de mambo cubano en la timba, y no tienen que copiar exactamente lo que yo hago. Ya simplemente escuchen al tiempo musical, a la timba, al 1, 2, 3, 5, 6, 7, y vean cómo yo incorporo estos pasos. Y un último tip también es que pueden coger tal vez una parte de cada paso e incorporar en su timba. Tal vez no quieren hacer 2 patadas y luego bajar. También pueden, si la música lo requiere, pueden hacer patada y bajan de frente, ¿ya? O por ejemplo este paso, ya no tienen que hacer esta patada y luego bajar, sino si hay un golpe en la música o un beat o una parte musical que quieren enfatizar, pueden también coger una parte del paso y simplemente hacer boom, abajo y suben, ¿ya? Por eso jueguen un poco con los pasos, chicos, y diviértanse, úsenlos libremente para improvisar. Y nada, les voy a enseñar cómo yo bailo estos pasos de mambo en la timba cubana. Así que vamos a darle.
Bueno chicos, espero que les haya servido el video, así es como pueden incorporar el mambo en la timba, porque al final en la pista de baile vamos a bailar timba con nuestra pareja. Y nada, practiquen los pasos, déjenme un comentario de qué estilo de baile quisieran ver, dejen un like al video, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nada, estaré subiendo más videos también sobre mambo, así que pongan en los comentarios qué es lo que quisieran ver, más mambo, más rumba. Y nada, como dijo Elio Rebe, estoy más viejo que ayer, más joven que mañana. Nos vemos para la próxima. Chao.